Bienvenidos a nuestro programa Mañanas Universitarias. En este programa les brindamos noticias sobre la universidad, discutimos eventos de la ciudad y entrevistamos a profesionales de los distintos campos relacionados a la Universidad del Comahue. Yo soy Luana. Yo soy Camila. Les queremos recordar que esta semana abre el comedor y que no olvidemos de hacer nuestros carnets. Otra noticia que les queremos recordar es que las elecciones para Consejo Directivo y Consejo Superior son el 5 y 6 de junio. Recuerden ir leyendo las propuestas para votar. La invitada especial de hoy es una profesora de inglés, así que los estudiantes del profesorado estén atentos a sus consejos. Vamos a escucharla. En primer lugar, ¿podrías presentarte? ¿Me dirías tu nombre, dónde estudiaste, dónde trabajás y qué nivel enseñás? Hola Cami, mi nombre es Carmen, estudio en la Universidad Nacional del Comahue. En este momento estoy trabajando en 2 escuelas, una de jornada extendida, que es una escuela rural. En esta trabajo con chicos de primero a séptimo grado, y en la otra escuela que estoy trabajando es una escuela pública de gestión privada y trabajo con chicos de segundo a séptimo grado. Bueno, Carmen, entonces en estas 2 escuelas donde trabajaste queríamos preguntar cómo fue trabajar durante la pandemia, si es que trabajaste durante la pandemia, ¿no? Y con qué desafíos te encontraste, qué cosas aprendiste tiempo con esos cambios que se fueron dando. Sí, trabajé en pandemia y como nos pasó a todos fue muy complicado. Por ejemplo, en la escuela rural el problema que teníamos era que nuestros alumnos no tenían acceso a los dispositivos. Por ejemplo, había familias que tenían un solo teléfono, entonces se les hacía complicado que todos los niños de esa casa pudieran responder a las actividades porque todos utilizaban un teléfono. La conexión a internet no era buena, muchos no tenían internet, entonces bueno, quizás se juntaban en distintas casas para poder utilizar esa conexión a internet, y bueno, algunos directamente, al no poder acceder, no podían responder a las actividades que nosotros le enviábamos. En el caso de los chicos de la otra escuela, se les hacía más sencillo, entonces hacíamos videollamadas, era más sencillo que pudiesen participar y acceder a internet. En lo personal, también los desafíos eran el tema de poner todos los dispositivos actualizados, de tener los dispositivos actualizados, de poner en práctica cosas que uno venía haciendo cursos, pero de un día para otro hubo que poner en práctica todo eso y la verdad que fue un poco caótico, la situación fue caótica. Como docente aprendí también, nuevamente volví a aprender la importancia del estar presente.
con nuestros estudiantes, de su mirada, de la mirada que nos devuelven, por ejemplo, cuando algo no se entendió, las palabras, sus gestos, a través de una pantalla, si bien están, es diferente. Entonces, al estar cerca, se pueden observar otras cosas. Y una pantalla es algo más lejano. Uno no solamente enseña contenidos, uno también enseña a convivir. Entonces, una pantalla, eso es lo que no nos lo permitía. Y bueno, eso fue muy complicado para el que está acostumbrado a estar con chicos. Esto nos sacó de eje y como fue tan rápido, hubo que poner en práctica cosas que no pensamos que íbamos a tener que poner en práctica. Tener en un ratito, porque las videollamadas por ahí eran cortas, entonces los tiempos también eran otros, los tiempos de las familias eran otros y las necesidades lógicamente fueron otras. Quizás no era tanto esto de un contenido, sino era acompañar además a través de ese contenido. Bueno, qué bueno de parte de los padres, y es verdad lo que decís, que tendría que ser algo que viene de arriba, de provincia o de nación, una cuestión de hacer cursos y de por ahí preparar mejor a los profes para que puedan sortear estas situaciones, ¿no? Y con respecto a eso, por ahí que de lo que viene de arriba, ¿no? De lo que a ustedes les baja de nación o de provincia, ¿cómo es la planificación? Me refiero respecto a lo que vos querés enseñar o sentís que tenés que enseñar y lo que nación o provincia te piden que enseñes. ¿Hay algo que te gustaría, por ejemplo, como profe o como vos docente, conociendo a tus alumnos, te gustaría agregar al currículum, pero por ahí no está contemplado? No sé si agregarle algo al currículum. A veces cuando lo trabajamos nos parece muy ambicioso. Depende del año y depende también de los grupos que tengamos. Quizás es interesante articular con otras áreas, que eso nos permite la jornada extendida, articular con otros talleres y trabajar otro tipo de proyectos y actividades más a largo plazo. Se puede ir manejando. Esto no nos sucede, por ejemplo, en una escuela de jornada simple donde los tiempos son otros y los espacios de trabajo con otros docentes son otros. Y respecto al uso de la inteligencia artificial, así está para el armado de proyectos, o sea, para los docentes, y después tenés los chats, como el chat GPT, que es más el uso de los alumnos, ¿no? No sé qué te parece o qué opinas sobre el tema del uso de la inteligencia artificial en el ámbito escolar. Yo sé que por ahí, al tener chicos que son de primaria, por ahí no se ve tanto como en chicos más grandes, pero no sé si tenés una opinión al respecto. Sí, con respecto a la inteligencia artificial, nuestros alumnos no la usan. Creo que es como todo, como la tecnología en general. Hay que saber usarla, hay que leer igual, hacer las cosas a conciencia, pero me parece que son herramientas que son muy interesantes para ponerlas en práctica. Siempre es bueno estar al tanto con los usos de las tecnologías y yo creo que son beneficiosas. Bueno, Carmen, volviendo al tema de los contenidos, por ahí de la planificación, ¿qué metodología usás vos para fijar los contenidos que vos le presentás a los chicos? Y si utilizás alguna propuesta que sea variada, por ejemplo, vos planificás un tema para dar, tratás de dárselos de distintas maneras, con distintas actividades para fijar esos contenidos y realizar un aprendizaje profundo, o simplemente les vas enseñando mediante actividades y después realizas una evaluación. Siempre tratamos de usar distintas actividades, de ir innovando, de concentrarnos a veces también en qué actividades, qué temas les interesan a los chicos para hacer más amena las clases. Por ejemplo, en la escuela de jornada extendida, al tener más carga horaria con los chicos, cada vez que terminamos las distintas actividades tratamos de cerrar con algún proyectito
También tenemos más acceso a la sala de informática, entonces también tratamos de hacer actividades interactivas, que eso les gusta mucho a los chicos y al mismo tiempo aprenden. Bueno, me encanta, porque todo ese tema de esas actividades, esos proyectitos que vos decís son los que ayudan a fijar contenidos y cuando los chicos se entusiasman es el resultado que uno busca como docente. A partir de esto, cuando por ahí los chicos no están entusiasmados o cuando algún tema les cuesta o cualquiera sea la razón, cuando no se portan bien y están distraídos, ¿cuáles son tus estrategias para manejar el curso y con qué desafíos te encontraste? Como nos pasa a los adultos, a los chicos también les sucede que muchas veces no tienen ganas de hacer determinada actividad. Entonces, bueno, muchas veces también nosotros planteamos un plan A y un plan B. A ver, si esto no nos sirve con este grupo, quizás esta otra actividad sí no funciona. Pero ellos también saben que muchos temas, por más que no les gusten, son importantes para seguir avanzando. Es importante conocer reglas gramaticales, es importante aprender y fijar ciertos temas que ellos los tienen que saber. Entonces, más de una vez hemos tenido algún llamado de atención, hemos tenido que hacerles algún llamado de atención para que ellos comprendan que, bueno, que hay tiempos para todo. Tenemos tiempos de actividades más amenas y hay otras que, bueno, que quizás no son de su agrado, pero son importantes para adquirir esos conocimientos que les van a servir para el futuro. Bueno, Carmen, nos gustaría preguntarte también qué es lo que te llevó a ser docente y cuáles son los rasgos de la docencia, las partes de la docencia que no están tan buenos, que por ahí son una desventaja o que no te gustan. Eso. Creo que es algo familiar. Somos muchos los docentes, profesores de distintas áreas y además en lo particular me encanta trabajar con chicos. Todos los días aprendés algo nuevo. Son muy espontáneos, sinceros, eso me encanta de ellos. Después las dificultades, bueno, uno por ahí no, cuando estudia en la universidad, estudia algunas características, algunas cosas más relacionadas con el aprendizaje, pero las situaciones con las que uno se enfrenta cotidianamente no son solo problemáticas de aprendizaje, son también distintas realidades sociales, situaciones o problemas personales, familiares, que eso también cuenta y mucho a la hora de aprender. Entonces, en más de una ocasión uno se da cuenta de que quizás de una hora de inglés tuvimos que tomar 15, 20, 30 o 40 minutos para tratar otros problemas que nada tienen que ver con el área, pero sí tienen que ver con las personas que están estudiando ese área y que si no resolvemos esos pequeños o grandes conflictos no podemos avanzar en otra cosa. A veces eso es por lo que uno quizás no se siente preparado, pero bueno, en el hacer diario de la docencia, bueno, uno se va formando en esto, en resolver esas emergentes y bueno, siempre tratando de poner lo mejor de uno para que ellos se sientan contenidos, se sientan escuchados, para que sepan que ellos realmente importan y no es solamente una materia. Es importante la materia, lógico, pero también son importantes ellos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotras en nuestro programa de radio y en este segmento en el cual hablamos con distintos profes para saber cómo es la profesión y cómo manejan todo este marambo que es la enseñanza. Para finalizar, te queremos dejar, tal vez no es una pregunta, es un comentario, que nos cuente si tenés algún tipo de consejo para los futuros docentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer haber charlado con vos. Creo que la docencia es una profesión hermosa, en donde todos los días los alumnos nos enseñan algo nuevo. Las planificaciones no siempre salen como las pensamos, muchas veces son mejores,
y otras veces nos ayudan para cambiar las estrategias de enseñanza que tenemos. Bueno, hermosa la entrevista. Ahora para analizar un poco, podemos hablar, por ejemplo, de cuando ella cuenta este tema de su trabajo en la pandemia y las diferencias entre la escuela rural y la escuela pública de gestión privada. Podemos ver que, por ejemplo, un concepto como el que propone Casani sería muy complicado porque, bueno, los chicos no tienen el acceso a ciertas materiales, conectividad, entonces hay un montón de propuestas de las que estuvimos viendo en el año, nosotras como estudiantes de la materia de didáctica, que no serían posibles en este caso. Pero bueno, se fueron arreglando como podían y trataron de hacerlo mejor con lo que tenían. Exactamente, y en relación con la pregunta sobre la metodología de los contenidos, retoma conceptos de Fuhrman, como cuando la autora plantea esto de involucrar a los alumnos y ofrecer opciones para ellos a la hora de elegir conceptos y hacer que ellos también participen. Es verdad, Luana. También una de sus respuestas me recuerda a lo que dice Fuhrman, pero no en el sentido, con el sentido del ensamble me refiero, pero no en el sentido de integrar los contenidos curriculares a diferentes áreas, porque ella dice que no hay diferentes áreas como tal, pero sí en esto de tal vez ir planteándose la narración y ir anticipando lo que va pasando, y que trabajan más o menos en equipo, pero no se ve el ensamble como tal, como es propuesto por la autora. Bueno, y además de esto, su forma de enseñar, cuando ella habla de que más allá de que el inglés es algo importante, y obviamente es lo más importante porque ella es profe de inglés, ella habla mucho del cuidado de los chicos con respecto a su salud mental, ¿no? Capaz que no lo dice con esas palabras, pero hablando de hablar de sus problemas, tratar el alumno como una persona y preocuparse por eso, y nos hace recordar mucho a Comenio, con ese tema de educar personas para la sociedad, de enseñar valores, toda esa cuestión que él propone cuando escribe sus trabajos, nos parece o me parece a mí, muy acorde a lo que Carmen está proponiendo que hace en su clase. Y esto también tiene relación con Aliao, porque no es solamente enseñarles una lengua, sino también actuar como un artesano, que es lo que se plantea en el texto. Y en la entrevista se notó la pasión y la dedicación que tiene Carmen a la hora de enseñarles los valores y siempre estar al lado de los alumnos en los momentos más difíciles. Bueno, lo podemos dejar hasta acá. Me pareció una entrevista hermosa. Sí, es verdad. Ya vamos a tener más invitados para que nos sigan contando de sus profesiones y que nos ayuden en nuestro futuro. Obvio. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Que tengan buen día. Chao.